Bueno, vamos a iniciar a grabar la grabación de la clase de hoy. De nuevo, muy buenas tardes, buen quórum, estamos bien. Bueno, chicos, repitamos de nuevo. En todas las plantas industriales de producción, de lo que fuese, es necesario el manejo, el transporte y el almacenamiento de diferentes líquidos y gases. Ya vimos nosotros fundamentalmente hablando de fluidos, la diferencia fundamental desde el punto de vista reológico, que nos van a ayudar un montón ahora en todo lo que tiene que ver con la transferencia de la cantidad de movimiento lineal. Para eso, si bien ya lo hemos visto en las clases anteriores, lo que vamos a hacer es recordar la definición de fluido. Un fluido podía definirse o puede definirse como una sustancia que no resiste de manera permanente la deformación causada por una fuerza y por tanto cambia de forma. O sea, que se deforma constantemente bajo la acción de un esfuerzo cortante. Eh, para que podamos ver desde el punto de vista del transporte, eh, los tipos de flujo, ¿no? Entendiendo por flujo el conjunto de partículas que está en movimiento y entendiendo por fluidos a ese grupo de partículas. Eh, Vamos a tratar de ver un experimento que realizó Reynolds en su momento, allá hace varios siglos atrás, que sirvieron para reconocer de forma fácil tres regímenes de flujo que son el flujo laminar, el flujo de transición y el flujo turbulento. ¿En qué consistía este experimento de Reynolds? Bueno, simplemente hacía circular agua a través de un ducto, a través de una cañería transparente y de diámetro conocido, y lo que hacía era inyectar sin tinta al torrente de agua. Entonces, ¿qué podíamos observar? En la medida que variaba el caudal, definido como el producto de la velocidad por el área, entonces se observaba que para determinados caudales el flujo se comportaba como una línea continua, o sea, la tinta reflejaba una línea continua. A ese flujo íbamos a llamarle flujo laminar. Ahora, cuando comenzaba ya a deformarse esa línea continua, en la medida que nosotros aumentábamos el caudal, aparecía el flujo denominado de transición. Y por último, si aumentábamos demasiado la velocidad, empezaban a aparecer a lo largo de la línea de movimiento una serie de remolinos que daba lugar a un flujo turbulento. En eso consistía el número de en eso consistía el experimento de Reynolds. Fíjense, acá lo podemos ver más claramente. Acá todavía sin inyectar la tinta, acá inyectando la tinta y acá inyectando la tinta, pero a caudal mayor.
Entonces, si nosotros comenzamos a medir a partir de qué momento se produce la transición y a partir de qué momento se produce el flujo turbulento, podíamos podíamos definirlo a través de una regla sencilla que terminaba definiendo el número de Reynolds. El número de Reynolds simplemente es una relación entre la viscosidad del líquido que está fluyendo, el diámetro eh, de esa tubería, la velocidad, parte del caudal, o sea, la velocidad igual a caudal sobre área, en la que se movía ese líquido o ese gas, sobre la viscosidad. Ojo, que si estoy hablando de viscosidad, estoy definiendo el número de Reynolds estrictamente para los fluidos newtonianos, porque ustedes saben que la viscosidad, así tal cual ustedes la conocen, no existe para los fluidos que no son newtonianos. Y así observaremos para el número de Reynolds una relación totalmente distinta, ya que el hecho de que la viscosidad no sea una constante genera cambios muy atendibles en la definición del número de Reynolds. Entonces, si tenemos que definir flujo laminar, es cuando la velocidad de flujo es bajísima, el desplazamiento del fluido es uniforme y terso, dando lugar al fluido laminar que obedece a la ley de Newton. El flujo turbulento aparece a velocidades más altas, donde se forman remolinos que imparten al fluido una naturaleza fluctuante. ¿Mm? Acá tenemos flujo turbulento y acá tenemos flujo laminar esquemáticamente. Ya habíamos hablado y habíamos dicho que el número de Reynolds lo podemos expresar como ρ por la densidad, por la velocidad, por el diámetro sobre la viscosidad. O sea, obviamente definida para los fluidos newtonianos. Y lo que podríamos observar es que para una cañería de diámetro D y para fluidos newtonianos, esta relación era si era menor a 2300, el flujo era laminar y si era mayor a 8000, el flujo es turbulento. Y entre 2300 y 8000, el flujo es de transición. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver un videíto, a ver cómo nos va, para poder entender esto que yo acabo de explicar. Bien, vamos a ir entonces acá en búsqueda de videos. Guess what's buzzing at? What? How? Base 44. Look. Bien, un segundo.
En el segundo nada más, estoy tratando de localizar. Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a nuestra primera clase del curso de Fenómeno del Transporte. Bueno, este curso lo hemos traído debido a que muchas personas han pedido, ¿no?, que se suba acerca del curso de Fenómeno del Transporte. Y bueno, hemos tratado de acoplar todo lo que es el curso en sí, para dar un indicio, ¿no?, de lo que se trata Fenómeno del Transporte. Fenómeno del Transporte, vamos a hablar temas de transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de masa, ¿no? De repente muchos no saben cuando están iniciando de qué es lo que se va a tratar el curso, ¿no? Inclusive yo pensaba que trataba acerca de algo de carros cuando estaba en la universidad, ¿no? Pero bueno, el curso en sí va a estudiar los fenómenos que ocurren, ¿no?, cuando hay un determinado tipo de transporte, sea transporte de calor, sea algún transporte de cantidad de movimiento, o los tipos de fenómenos que puedan ocurrir en un determinado sistema a través de un proceso también, ¿no? Donde todos esos tipos de fenómenos están relacionados a estos tres grandes secciones, se podría decir, que es la cantidad de movimiento, la transferencia de calor y la transferencia de masa, ¿no? Estaremos hablando cerca de 4 o 5 módulos acerca de cantidad de movimiento y luego pasaríamos al tema de transferencia de calor, ¿no? Bueno, la primera clase, que es la clase de hoy, vamos a ver estos 4 contenidos, que es la ley de viscosidad de Newton, la introducción al balance de cantidad de movimiento en coordenadas rectangulares, ¿no? Vamos a hablar de coordenadas diferentes, las coordenadas que hay. Vamos a determinar el perfil de velocidad por un método analítico, por un método numérico, y vamos a comparar estos resultados, ¿no? Vamos a definir también qué es un perfil de velocidad y qué es un método analítico, qué es un método numérico, ¿no? Y vamos a comparar en cuánto difieren. Y bueno, vamos a dar inicio sin más preámbulo. Ahora vamos a analizar lo que es la ley de viscosidad de Newton. Vamos a analizar el siguiente gráfico, ¿no? Se tiene el siguiente gráfico de tal forma que vemos 2 placas y dentro de estas 2 placas va a haber un fluido. Entonces, lo que va a pasar es que la primera placa va a empezar a moverse y la segunda placa va a estar fija. Entonces, como la primera placa se va a empezar a mover, la segunda placa va a ponerse en movimiento. ¿Por qué? Porque no se mueve, se podría decir. Entonces, este movimiento que genera la placa de arriba va a hacer que el fluido se deforme, ¿no? De esta forma, más o menos. Es una forma medio un prisma. Y no solamente eso, sino que el fluido se va a empezar a desplazar, ¿no? Con estas flechas podemos decir que esta va a ser la distribución de velocidades que va a tener en cada sector de fluido, ¿no? Y bueno, eso es todo el gráfico. Ahora, ¿por qué hay más velocidad acá arriba que en la parte de acá abajo, ¿no? Se podría decir que por temas de fricción, ¿no? Ya que esta velocidad va a tener una fuerza que lo jale. Entonces, obviamente, como la parte de acá está más cerca, esta también se va a desplazar, pero en cambio la parte de abajo, sea cual sea el material, siempre va a haber una fuerza de fricción, y esa fuerza de fricción va a ser la que
va a ponerse en movimiento, ¿no? Entonces, esto va a impedir que el fluido se empiece a mover. Por lo cual, en esta parte se podría decir que la velocidad es cero, por la misma fuerza de fricción en el límite. Ahora vamos a definir la ley de viscosidad de Newton, ¿no? ¿Qué es la ley de viscosidad de Newton? Pues bueno, vamos a definir primero algunos términos. La viscosidad, tenemos el concepto de fisicoquímica, que vendría a ser una constante, ¿no? Que vendría a representar la posición al movimiento, ¿no? Pero en lo que es fenómeno de transporte, la viscosidad vendría a ser la relación que hay entre el esfuerzo de corte y la tasa de corte. ¿Y qué es el esfuerzo de corte y qué es la tasa de corte, ¿no? Primero vamos a definir lo que es el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte vendría a ser la fuerza que se aplica para poder deformar este fluido, ¿no? En una determinada área. Esa es la definición del esfuerzo de corte, ¿no? Por eso tienen unidades de fuerza sobre área, que vendría a ser presión. Y bueno, la tasa de corte lo hemos definido acá, ¿no? Primero vamos a ver una deformación general, que vendría a ser la relación entre el eje X, que es B. En realidad podemos poner cualquier eje, ¿no? Pero le hemos puesto eje X. Entonces, la relación de la deformación vendría a ser cuánto ha sido desplazado con respecto al eje Z y con respecto al eje X, ¿no? Eso vendría a ser la deformación que se genera. Luego, la tasa de corte vendría a ser, si yo derivo esta deformación, esto con respecto al tiempo, entonces yo voy a derivar y tengo la diferencial de Z, que depende del tiempo, y voy a asumir que B es una constante, de tal forma que si tenemos la diferencial de la posición con respecto al tiempo, eso tenemos por concepto que es la velocidad, ¿no? Y el B, como siendo constante, se queda ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo lo expreso en forma diferencial, ¿no? En forma diferencial lo que voy a obtener es, si yo derivo la velocidad, vendría a ser la diferencial de B sub Z. Y la diferencial de B, recordemos que está en ese eje X, entonces vendría a reemplazar, ¿no? La diferencial que hay en el eje X. Entonces, este vendría a ser la tasa de corte, ¿no? La diferencial de velocidad con respecto al eje X, o en pocas palabras, cuánto cambia la velocidad por cada diferencial de X, ya que vemos que va a cambiar conforme el eje X va cambiando, ¿no? Y esto se conoce como la tasa de corte, y la viscosidad vendría a ser la relación del esfuerzo de corte y la tasa de corte. Pero bien, acá tenemos ya la ley de viscosidad de Newton. Lo que hemos hecho acá es reemplazar este esfuerzo de corte con esta expresión y lo hemos pasado a despejar este esfuerzo de corte. Entonces, una vez despejado, yo tengo esta relación que vendría a ser menos la viscosidad por diferencia de la velocidad que depende de X, ¿no? Este menos, ¿qué va a representar? Pues va a representar un decrecimiento. Normalmente siempre hablamos de decrecimiento, por eso esta es la forma que se tiene normalmente en los libros de la ley de viscosidad de Newton. Este decrecimiento que vemos, eso es el signo menos que lo representa. Y bueno, siempre que veamos la ley de viscosidad de Newton vamos a ver el eje X y el eje Z, o cualquiera de dos variables, y no sabemos a veces qué es lo que significa, ¿no? Entonces, el primer término siempre va a significar la dirección en la cual se transfiere la cantidad de movimiento, y el segundo la dirección en la cual se desplaza el movimiento, ¿no? Vemos que acá, como estamos desplazando con respecto al eje Z, la velocidad, este vendría a ser la dirección de la velocidad, y el eje X vendría a ser cómo se está transfiriendo la cantidad de movimiento, ¿no? Vemos que acá va aumentando y luego va disminuyendo, entonces eso vendría a representar la transferencia de cantidad de movimiento. Ahora, esa es la famosa ley de Newton, que solamente va a funcionar para lo que son los fluidos newtonianos. Para los fluidos no newtonianos vamos a tener otras expresiones, ¿no? Que vamos a ver después en la parte de fluidos no newtonianos. Pero una diferencia importante para reconocer un fluido newtoniano y no newtoniano vendría a ser estos diagramas de acá, ¿no? Estos diagramas nos van a representar cuándo es un fluido newtoniano y no newtoniano. Cuando es un fluido newtoniano, la relación entre el esfuerzo de corte y la tasa de corte o la velocidad de corte
vendría a ser una relación lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque este db sub z que depende de x le podemos cambiar de variable a, entonces si lo dividimos vamos a tener la viscosidad que vendría a ser una pendiente constante, ¿no? Pero en otro caso, si esto estuviera al cuadrado o a la m o a la n, que son los modelos no newtonianos, este diagrama de fuerza de corte versus velocidad de corte va a cambiar. Puede cambiar una parábola, una semiparábola, dependiendo, ¿no?, de qué modelo tengamos. Entonces, esa va a ser la principal diferencia entre un fluido newtoniano y no newtoniano. Vamos a poder reconocerlo a través de este diagrama de fuerza de corte, cómo se diferencian entre estos dos. Y bueno, acá está un poco mejor explicado lo que ha causado el fenómeno que vimos anteriormente, en la cual tenemos el fluido entre esas dos placas, y la placa empieza a moverse, para un T sub 0 vamos a empezar recién a mover, y cuando tengamos un tiempito chiquito, o sea, cuando recién se está jalando, las partículas del fluido se van a desplazar, ¿no?, de esa forma, en las semiparábolas, pero cuando ya está un tiempo grande, es decir, cuando ya estamos en estado estacionario, vemos que ya esta es la distribución que tienen las partículas de la velocidad del fluido, ¿no? Entonces, este vendría a ser el esquema en el cual nos puede representar cómo se va a ir deformando y cómo va obteniendo diferentes velocidades conforme la primera placa se mueve y la segunda placa no se mueve, ¿no? Y el curso en sí se basa en eso, ¿no? Se basa en estudiar los diferentes casos que vean. Imaginemos que no se mueve la primera placa, sino se mueve la segunda, o que ninguna se mueva. ¿Cómo va a transcurrir el fluido? Puede ser por presión, ¿no? Entonces, diferentes tipos de casos que veamos es lo que nos ayuda a estudiar el curso de fenómenos, ¿no? Porque va a estudiar los fenómenos que ocurren en diferentes tipos de casos. En este caso estamos hablando de transferencia de cantidad de movimiento. Y estas gráficas son del libro del doctor Luis Carrasco Venegas, ¿no? Uy. Ahí. Listo. Ahora, pues bien, vamos a ver el tema de introducción a balance y cantidad de movimiento en coordenadas rectangulares. En coordenadas rectangulares porque estamos hablando del eje X, Y y Z, ¿no? No hay problema ahí. Entonces, en el anterior caso vimos que el fluido se desplaza, ¿no? Por acción de la primera placa que se mueve. Pero si ese no fuera el caso, imaginemos que este fluido, las dos placas de arriba y de abajo no se mueven. ¿Cómo yo hago que el fluido se desplace, ¿no? Una acción podría ser, no sé, las presiones, ¿no? Imaginemos que como llega el agua a nuestra casa, ¿no? Desde el Sedapal no hay ninguna placa que se mueva, ¿no? Sino por acción de presiones hacen que el fluido pase, ¿no? Y acá también podría ser una acción. Pero otro caso podría ser que yo no ejerza ningún tipo de presión, y incline un poco la placa, ¿no? Y por estas dos capas, la de arriba y la de abajo, haga pasar el fluido de tal forma que llene todo, y formemos, ¿no?, distintos diferenciales de X para poder estudiarlo, ¿no? En esta gráfica lo que vemos es esto verdecito de acá. Todo esto vendría a ser fluido, ¿no? Todo esto vendría a ser fluido. Todo esto. Pero vemos cómo se desplaza, ¿no? Vemos que acá hay, esa vendría a ser la representación de la velocidad, que nos dice, ¿no?, que en esa parte se va a desplazar con mayor velocidad, a diferencia de esto, ¿no?, que podríamos decir que acá podría ser velocidad sub cero, ¿no? La velocidad vendría a ser cero. Entonces, lo que estudiamos es un diferencial de X, ¿no? Ya que no podemos estudiar todas las partículas, por la cual vamos a tomar un diferencial de X que nos represente en ese espacio cómo se ocurre la velocidad, ¿no?, de esas partículas. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Eso vamos a hacer para estudiar la transferencia de cantidad de movimiento. Pero ¿por qué acá la velocidad es mayor y por qué acá la velocidad es cero, ¿no? Por el tema de la fricción, como comenté, en esta parte podría ser que no vea fricción, por lo cual esa gráfica indica que acá va a haber mayor velocidad,
y en esta parte puede que vea fricción, ¿no? Por la cual acá va a impedir el movimiento y la velocidad va a ser casi cero, ¿no? Ahora, bueno, eso es lo primero. Con respecto a lo segundo, es si la velocidad se desplaza con respecto al eje Z, la transferencia de cantidad de movimientos se tiene que desplazar con respecto al eje X, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos ahí cómo va disminuyendo conforme va cambiando el eje X, la velocidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que estudiar el balance de cantidad de movimiento, que vendría a ser esta ecuación de acá. Entiendo inglés cuando leo, pero no cuando me hablan. ¿Qué hago? Si entiendes inglés al leer, pero no cuando escuchas, es por... Bien, entonces en esta parte vemos que ya hemos hecho el balance de cantidad de movimiento, ¿no? Lo que vamos a explicar ahora es qué representa cada parte, ¿no? Bueno, primero vemos LW. LW vendría a ser solamente el largo y el ancho de la placa, ¿no? No hay problema ahí. Ahora, acá hacemos un balance de esfuerzo de corte. Recordemos que el esfuerzo de corte está en unidades de presión, ¿no? O newton sobre metro cuadrado. Con este LW lo que hacemos es volverlo a unidades de newton, que son unidades de fuerza, y en realidad estuviéramos haciendo solamente un balance de fuerza. Eso es lo que es el balance de cantidad de movimiento, balance de fuerzas. Entonces estudiamos para este diferencial de X, tenemos que estudiar para cada diferencial de X y luego podemos acoplarlo a nivel de todo el sistema. Vemos, ¿no?, que acá va a haber un delta X en la cual el esfuerzo de corte es menor antes de que delta X, es mayor, perdón, y cuando pasa este delta X, el esfuerzo de corte es otro, ¿no?, es otro diferente. Por eso es lo que hacemos el balance de esfuerzo de corte, porque vemos, ¿no?, que acá hay mayor velocidad que acá, y estamos analizando el eje X, ¿no? Entonces, por eso es lo que se hace acá, ¿no?, estudiar para cada diferencial el cambio, ¿no?, que hay en el esfuerzo de corte o esfuerzo cortante, ¿no? Y esto va a involucrar lo que es la ley de viscosidad de Newton. Luego, el segundo balance que se hace es una diferencia de presión, ¿no?, en la cual, como el fluido va a transcurrir, también va a haber una presión en la cual se ejerza, ¿no? Y luego, entonces, se pone ese balance, pero recordemos que como es un sistema abierto y como no está transcurriendo por acción de la presión, se puede asumir que la presión inicial es igual a la presión final y se cancelan. Y luego el último balance vendría a ser el efecto que origina la gravedad, ¿no? Porque recordemos que el fluido se desplaza no por acción de presión, sino por acción de gravedad. Entonces, esto está inclinado y el fluido va a desplazarse porque está inclinado, ¿no?, por acción de la presión. Entonces, esto es como si fuera una presión hidrostática, densidad por gravedad por altura, por LW, que va a dar unidades de metro cuadrado, se origina unidades de fuerza, y el coseno de beta vendría a ser cuánto está inclinado, ¿no?, la relación de inclinación. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es, como estamos analizando un delta de X, perdón, me salió el cuadrado, el delta X vamos a tenderlo a 0, para que de esa forma nosotros tengamos la definición del límite, ¿no?, la definición de un límite en esta parte de aquí, y como LW son constantes, se van a diferenciar, y para que nos salga la definición del límite vamos a dividirlo entre delta X también, y acá también esto se cancela, y me va a quedar densidad por gravedad por coseno de beta, ¿no? Y lo que hago después es con este menos, lo paso al otro lado por más, densidad por gravedad por coseno de beta, y LW, el esfuerzo de corte, LW se cancela con este LW, y me va a quedar solamente la definición de la primera derivada, ¿no?, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a determinar el perfil de velocidad, ¿no? De la ecuación anterior que habíamos visto, en la cual aplicamos el límite cuando el delta X era, tendía a 0, nos quedaba solamente esta expresión de aquí, el tau su xz, cuando es delta de X más delta de X, le hemos cambiado de signo nomás, con menos acá, pues hacer menos,
menos tau su xz cuando está evaluada en x. Entonces esto, como dije anteriormente, se puede expresar en forma diferencial por la definición de la derivada, y la otra expresión la hemos pasado al otro lado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recurrir a la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Sabemos que la ley de viscosidad de Newton ya la hemos definido, tiene esta forma de aquí en la cual está involucrada la viscosidad y la gradiente de velocidad o la diferencial de velocidad con respecto al eje X. Entonces lo que hacemos acá es primero integrar esta parte, ¿no? Lo podemos reemplazar, lo podemos integrar de frente. Integramos esta parte de aquí, en la cual pasamos el dx al otro lado e integramos de tal forma que me va a quedar el esfuerzo de corte, la densidad por la gravedad, el coseno de beta y el x, que como ha pasado de arriba se va a integrar, se va a volver de x a x. Y luego nos va a salir una constante primera, ¿no? Se sube una constante integración. Ahora, conociendo el principio de la ley de viscosidad de Newton, lo que hacemos es reemplazar su definición con menos u diferencial de bz, que depende de x. De tal forma que esto lo reemplazamos aquí y hemos pasado a la menos viscosidad a dividir, ¿no? Y una constante entre la viscosidad, que es otra constante, va a salir una nueva constante, S1, de S1' a S1. Ahora volvemos a integrar, ¿no? Para obtener solamente la velocidad sola, el dx lo pasamos arriba, integramos de tal forma que x por dx va a salir x cuadrado sobre 2, más c1x más c2, una nueva constante, ¿no? El dx también multiplica la constante 1, por eso integramos eso, va a salir c1 de x, y eso se va a volver c1x. Y la nueva constante de integración vendría a ser c sub 2. Ahora, nosotros necesitamos, para obtener la velocidad, porque el perfil de velocidad vendría a ser las diferentes distribuciones de velocidad que tiene, ¿no? Pero ¿cómo yo hallo las distribuciones? Con esta ecuación que va a determinar el perfil, ¿no? A distintos x me va a dar una velocidad. Entonces, pero yo no puedo reemplazar todavía porque está en función de las constantes. Yo necesito analizar las condiciones de fronteras. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de fronteras que hay? Miren, acá este es nuestro eje X, ¿no? Entonces yo voy a analizar ese eje X, ¿no? De tal forma que todo esto, todo lo que vale X, va a ser mi delta le hemos llamado. Y como lo hemos llamado delta, entonces el fluido va a pasar por todo este grosor, ¿no? Delta. Entonces, acá vamos a analizar nuestras condiciones de frontera. Y en realidad, lo principal del curso es ver las condiciones de frontera, más que todo siempre, ¿no? Porque balance de cantidad de movimiento es la primera parte, pero siempre tenemos que analizar para los sistemas diferentes, ¿no? Y para cada sistema va a haber diferentes condiciones de frontera. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de frontera? Las condiciones de delta, ¿no? Entonces, vamos a analizar. Este es el eje X, ¿no? De acá parte. Entonces, cuando mi X es igual a 0, porque como empiezo de aquí, mi X va a ser 0, ¿cuánto vale la velocidad? Yo no sé cuánto vale la velocidad, pero sé que en el sistema la velocidad es la máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada que impida el movimiento, ¿no? Entonces, en este punto, como X es igual a 0, no hay ningún tipo de fuerza de fricción. Y acá, en este punto, va a ser máxima, porque como vemos, mientras se va acercando la fricción, la fuerza va a ser un poco mayor y va a disminuir la velocidad. Entonces, como acá es el último punto en el cual la fricción no va a impedir, acá vendría a ser la velocidad máxima, ¿no? Pero un máximo, nosotros ¿cómo representamos, no? Por definición, nosotros sabemos que para determinar máximos en funciones, lo que hacíamos era derivar e igualarlo a 0, ¿no? Entonces, la derivada de la velocidad vendría a ser 0. Eso indica que va a ser la velocidad máxima en x igual a 0. Y el otro punto es cuando x es igual a delta, ¿no? Cuando x es igual a delta, acá sí conozco cuánto vale la velocidad, ¿no? Acá, como en este punto va a haber fricción, entonces en x igual a delta, mi velocidad va a ser 0, ¿no? Porque la fuerza de fricción va a impedir el movimiento y justo en el límite, toda la fuerza de fricción va a hacer que no haya velocidad. Entonces, eso es lo que se asume en mi condición de frontera. Y con estas condiciones yo voy a reemplazarlo en la ecuación de arriba de acá, ¿no?
para determinar C sub 1 y C sub 2, dos variables y dos ecuaciones. Entonces ya teníamos la ecuación del perfil de velocidad en función de densidad de gravedad coseno de beta, x cuadrado sobre 2u más c sub 1x más c sub 2. Y lo que hacemos es reemplazar la primera condición de frontera, ¿no? Si x vale 0, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto se cancela, ¿no? Todo se cancela. No, perdón, acá ha habido un error. Me dice que x va a ser 0, entonces la derivada es 0, no que bz sea 0. Entonces, si x es igual a 0, si yo derivo esto, me va a quedar 2x, con esto se cancela, ¿no? Entonces, esto se va a hacer 0 en la derivada, y la derivada de x va a ser el c1, y la derivada de una constante va a ser 0, ¿no? Entonces, al momento de que yo reemplazo, me va a salir todo 0, y c1 igual a esto, ¿no? O ustedes pueden derivar e igualarlo a, de bz igualarlo a 0. Entonces, de igual forma, mi c1 es igual a 0, ¿no? Derivo esto, con reemplazo cuando x vale 0, eso se va a cancelar. La derivada de esto va a salir solamente c1, la derivada de constante se va a ir también, y lo que me va a quedar solamente es bz. Encontrarte con lo mejor de vos es increíble, pero con Supradin Magnesio es posible. Invertí sabiendo cuánto vas a ganar. Te presentamos las obligaciones negociables, también llamadas ONs. Consiste en prestarle dinero a importantes empresas por un tiempo determinado, que luego te lo devuelven con intereses, es decir, con ganancias. Lo mejor es que ya sabes cuánto y cuándo vas a cobrar. Además, podés elegir la que más se adapte a vos. Hay ONs en pesos para protegerte de la inflación o en dólares para poder dolarizarte. Activa tu cuenta YOL y empezá a invertir. Ahora, como yo sé que C1 va a valer 0, lo que tengo que hallar ahora vendría a ser mi C2. Y como ya usé la primera ecuación, me da falta usar la segunda condición de frontera, ¿no? Entonces, cuando x es igual a delta, o sea, cuando era el máximo, recordemos en la gráfica, cuando x era igual a delta, en este punto, es chocada con la superficie, por lo cual la velocidad iba a ser 0. Entonces, con eso, lo que voy a hacer es reemplazar esto, ¿no? 0, acá ponemos 0 si queremos, 0 igual a, acá en vez de le ponemos delta, acá ese 0 también se cancela y va a quedar C sub 2. Y lo que hacemos con esto es despejar, ¿no? De tal forma que va a salir esa segunda ecuación. C sub 2 es el valor, ¿no? Ahora, como ya conozco C sub 1 y C sub 2, lo voy a reemplazar en toda esta ecuación. Acá lo reemplazo. C sub 1 era 0, entonces me va a quedar solamente C sub 2. Y lo reemplazo con ese valor en función de delta, ¿no? Porque ya reemplacé cuando x era igual a delta, mi bz decía 0, entonces allá va a ser sub 2. Y la primera parte que es esta de aquí, ¿no? Y esto vendría a ser C sub 2. Vamos a borrar para que no se confundan. Y listo. Entonces, siguiendo con la explicación, ahora ya tenemos la velocidad en función de todas las variables que necesitamos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es un arreglo matemático, ya que el perfil de velocidad en los libros aparece de esta forma, ¿no? Ahora, lo que hacemos para hallar este arreglo matemático es, primero, como todos son iguales, en las constantes me refiero, vamos a simplificar las constantes, densidad por gravedad por coseno de beta sobre 2 por u, y lo que hacemos es agarrar el positivo, ¿no? Delta de x cuadrado. Recordemos que este va a ser el ancho de la placa por donde va a pasar el fluido, ¿no? Todo el ancho. Entonces, eso es un dato conocido. Y lo que hacemos es simplificar 1 menos x sobre delta x, de tal forma que si yo multiplico delta de x cuadrado con esto, se va a ir, ¿no? Y me va a quedar esta expresión con menos, ¿no? Y si reemplazo el 1, me va a quedar esta expresión de aquí. Así que es lo mismo, solamente que está en forma simplificada. Y si yo quiero calcular el caudal o la velocidad media, lo que hago primero es integrar para hallar el caudal 2 veces en función del largo de la placa y el alto de la placa, y integro esta función que está relacionada, ¿no?
en función del X. Si yo integro, me va a quedar esta expresión de aquí. Y para la velocidad media vendría a ser el caudal entre la integral de W, la integral del delta, diferencial de X, diferencial de Y me va a salir esta última expresión, que es la velocidad media, ¿no? Bueno, con eso ya hemos determinado todo lo que es el perfil de velocidad para el sistema que habíamos visto, un sistema de plano inclinado que se desplazaba el fluido por acción de la gravedad. Ahora vamos a ver un método numérico, ¿no? De cómo vamos a ver cómo se resuelve a través de este método numérico. El método analítico, este es el método analítico que hemos visto, ya que nosotros lo que hemos hecho es integrado, ¿no? Hemos integrado para poder hallar las constantes S1 y S2. Pero también existe un método analítico en el cual yo no voy a integrar, sino voy a resolver por métodos numéricos, ya que va a haber algunos casos que vamos a ver en la cual no se va a poder integrar porque esta expresión ha sido un poco fácil de integrar, pero va a haber expresiones en la cual va a ser muy difícil integrarlo o derivarlo, y yo voy a tener que necesariamente aplicar un método numérico, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo también esos métodos numéricos, ¿no? Para ver cuánto varía con respecto a la ecuación y con respecto a los resultados que me den. Entonces, voy a hallar el perfil de velocidad por el método numérico y vamos a partir de la ecuación que teníamos, esta ecuación que lo hemos demostrado ya. Desde ahí vamos a partir, la hemos trasladado acá, y esta es la ley de viscosidad de Newton. Entonces, lo que hacemos acá es, lo podemos hacer igual que el anterior, que el hecho de la otra forma, que tau su xz vale todo esto, menos u por la gradiente de velocidad, que también se le conoce. Entonces, esta expresión la he reemplazado aquí y la he puesto así, ¿no? Y esto es como es una constante, lo puedo pasar a dividir. Y me va a quedar esta expresión que si yo derivo, la derivada de velocidad, me va a salir la segunda derivada con respecto a x, y como ese signo negativo lo paso al otro lado con un signo positivo y lo igualo a 0, ¿no? Y me va a quedar una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora lo que voy a hacer para resolver por el método numérico y no integrar, voy a hacer una discretización con método de diferencias finitas hacia atrás, ¿no? Es la discretización, es estas ecuaciones que vemos aquí, en la cual cuando veamos una segunda derivada, lo vamos a reemplazar por esta ecuación algebraica, y lo mismo cuando veamos una primera derivada con esta ecuación, donde el subíndice i va a estar en función a los puntos que tomemos, ¿no? Y ese es el método numérico, más que todo ese es el método numérico que vamos a ver. Y luego tenemos, ¿no? BI más 1 menos 2BI más BI menos 1 sobre delta de x cuadrado, que es lo primero que hemos reemplazado con la definición de la segunda derivada en términos de discretización con diferencias finitas hacia atrás, y luego hemos reemplazado lo de abajo nomás porque esto es una constante nomás. Ahora lo que hemos hecho es multiplicar a todo por delta de x cuadrado, y acá me va a salir el delta de x cuadrado, y 0 por delta de x cuadrado es 0. Ya tengo una ecuación algebraica, ¿no? Ahora, hemos trasladado la ecuación algebraica aquí, y las condiciones de frontera siempre van a ser las mismas, sea por el método numérico o analítico. Lo que vamos a hacer es empezar a seleccionar la cantidad de puntos. En este caso puede ser más o puede ser menos, pero nosotros trabajamos normalmente siempre con 10 puntos para tener 10 secciones, y tenemos desde i igual a 0 hasta i igual a 9, en la cual van a haber 10 puntos. Cuando i es igual a 0, voy a reemplazarlo y me va a quedar esta serie de ecuaciones. Cuando i es igual a 1 también, por ejemplo, i igual a 0, entonces i más 1, 0 más 1 es 1. 0, 0 y 0 menos 1 es menos 1. Y así sucesivamente hasta i igual a 9, que sería 9 más 1 es 10, 2bi sería 2b9, i menos 1 sería 9 menos 1, que es 8. Entonces ya ahí tenemos las ecuaciones y tenemos esta expresión de aquí, ¿no? Ahora, como todo esto es una son constantes, se podría decir, ya que conocemos la densidad, la gravedad, el ángulo de inclinación, delta de x, que va a ser ¿cuántos valdría el delta de x, por ejemplo? El delta de x, dependiendo de mi tamaño,
Por ejemplo, si mi tamaño máximo era, ¿se acuerdan? El grosor, este delta, si fuera, por ejemplo, 1 metro, entonces mi delta de X va a ser distribuido para, como yo he cogido 10 puntos, este tamaño grande, el tamaño total, en la cual va a pasar el fluido, yo tengo que dividirlo entre 10, porque he escogido 10 puntos, ¿no? Entonces sería mi delta X, vendría a ser esto de delta de ahí, es este delta, entre 10 nomás. Y para cada delta yo voy a tener un distinto, no, perdón, para cada delta de X voy a estar tomando el diferente valor que tenga este, ¿no? Y así sucesivamente va a ir aumentando hasta hallar el otro. Ahora, como este delta de X vendría a ser las secciones en la cual yo distribuyo mi mi grosor total de la placa, esto vendría a ser constante, ¿no? Porque yo conozco solamente el grosor, así que lo divido entre 10 y ya tengo mi delta X, ¿no? Y la suma de todos los delta de X, es decir, la suma de los 10 delta de X vendría a ser mi grosor total. Solamente lo he fraccionado en 10 puntos. Y la viscosidad también es conocida, ¿no? Entonces, todo esto como es conocido, le cambió de variable a una variable A. Nada más. Ahora, analicemos las ecuaciones. Yo tengo 10 ecuaciones. ¿Cuántas variables tengo? Tengo de 0 a 9. De 0 a 9 ya vendrían a ser mis 10 variables. Pero si se dan cuenta, yo tengo 11 con B sub 10 y 12 con B menos 1. Ahí tengo 12 variables. Y yo no puedo resolver 12 variables con 10 ecuaciones, ¿no? Por eso es necesario la condición de frontera. En el anterior era para hallar las constantes. Y en este ejercicio vendría a ser para hallar B menos 1 y B sub 10. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Frías, tengo rendido un máster en lingüística, escribí una tesis en donde explico por qué las lenguas orientales son difíciles de aprender para nosotros los occidentales. En Icaruga, con solamente 1 año y medio de vida, mediante clases exigentes, te garantizamos que puedas tener el nivel para poder irte a vivir y trabajar a la sociedad china. Y además va a haber todas las estructuras concernientes al HSK, que es el examen de proficiencia en chino mandarín. Te presento aquí en Icaruga el método que desarrollé en base a mis años de experiencia en estudio de las lenguas extranjeras para poder aprender chino mandarín. Además, somos la única institución que puede dar certificado de validez oficial universitario WAI. El método en Icaruga es muy simple. Vas a tener la parte de fonética y habla, en donde en clases grupales de 3 horas de duración, en los últimos 40 minutos vamos a ver conversación. Por otra parte, tenés alfabetización, donde vas a aprender todos los Hangzhou elementales durante los años de cursado. Siguiendo con esto, tenemos lo que es traducción de textos de circulación social, con noticias, diarios, periódicos. Entonces, ya para terminar, B menos 1 y B sub 10, tenemos que utilizar las condiciones de fronteras, en la cual, para ya hallar B menos 1, voy a utilizar esta condición de frontera ahí, la primera. Entonces, lo que me dice esta condición de frontera, como yo tampoco tengo que integrar, porque es un método numérico, lo voy a discretizar con la definición de la primera derivada. En discretización sería de esta forma. Entonces lo que he hecho es discretizar, ¿no? Esta derivada en esta forma de aquí, y esto lo he igualado a 0. Y lo he reemplazado para i igual a 0. Acá tengo el b menos 1 que yo quiero hallar. Entonces me sale que b menos 1 es igual a b sub 0. Y acá eso lo puedo reemplazar como b sub 0 y rezarlo ahí. Y está en función de la otra variable, ¿no? Así que puede estar dentro de la ecuación. Ahora ya tengo 11 variables, tengo que definir esto para tener mi sistema completo. Y cuando x es igual a delta, mi última velocidad es 0. Entonces b sub 10 vendría a ser 0. Acá tenemos otra condición de frontera.
cuando mi X era igual a delta, es decir, cuando mi X vendría a ser o cuando sea del mismo tamaño que el grosor de la placa. Recordamos que la placa era acá, entonces acá en este punto iba a estar B sub 10, ¿no? B sub 10. En este punto mi velocidad vendría a ser 0. Entonces ese es un valor conocido también. B sub 10 vendría a ser 0. Esto vendría a ser 0 y se cancela. Y ya tengo las condiciones de B sub 0 y B sub 10. Ahora lo que hago es, este sistema de ecuaciones lo reemplazo en un sistema de matricial, ¿no? Solamente he colocado los índices. Por ejemplo, vamos a analizar la primera ecuación. Este B menos 1 era B sub 0. Y este B sub 0 le he sumado con menos 2 y me va a salir menos 1 B sub 0. El otro es B sub 1. Entonces, ese B sub 1 tiene como coeficiente 1. En la siguiente ecuación sería B sub 0, 1, B sub 1 menos 2 y el otro es 1. 1 menos 2, 1, y así, ¿no? Hasta el último que es B sub 8, 1, B sub 9 menos 2 y B sub 10 no se pone. B sub 8, 1, B sub 9 menos 2 y B sub 10 vendría a ser 0, ¿no? De acá vendría a ser el menos A, que la habíamos cambiado de variable. Esto vendría a ser A, y le pasamos al otro lado como menos A, y tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Y un dato curioso es que la matriz para método numérico, esta matriz solamente se aplica para método numérico, ¿no? Porque el otro se integraba nomás y se hallaba, pero para método numérico vamos a tener la matriz, y siempre va a ser la misma, ¿no? Son coeficientes, al fin de cabo. Lo único que va a cambiar es el A, dependiendo de la densidad que me den, ¿no? De la densidad depende del tipo de sustancia. La viscosidad también depende del tipo de sustancia. El ángulo de inclinación dependiendo cuánto está inclinado, ¿no? El delta X también puede cambiar dependiendo de cuánto valga la longitud. Ya. Y bueno, es más que todo sería el perfil de la velocidad por método numérico. Ahora vamos a hacer un ejercicio para aplicar ambos métodos y le queda un poco más en claro. Bueno, acá vemos un ejercicio para aplicar, en la cual nos dice, utilizando el método analítico y numérico, hay el perfil de velocidad y el perfil de esfuerzo de corte con 10 puntos para un fluido newtoniano que discurre por la superficie del plano inclinado. Entonces, bueno, me dan esos datos de densidad, viscosidad, gravedad, tamaño de paso y grosor del plano. Este grosor vendría a ser por donde pasa, ¿no? el fluido. Entonces, esta ya la habíamos definido como una constante, ¿no? Que era esta constante ahí, delta, ¿no? Eso vendría a ser mi grosor. Y mi ángulo de inclinación vendría a ser 80. Y bueno, hemos graficado, hemos hecho una gráfica que también vamos a verlo ahorita, en la cual este B sub z vendría a ser el resultado por el método analítico, es decir, integrando. Este B naranja, vendría a ser el numérico, y la línea verde vendría a ser el esfuerzo de corte, ¿no? Como es un fluido newtoniano, este esfuerzo de corte podría ser lineal siempre. Bueno, ahora vamos a ver con los archivos que hemos resuelto estos métodos. Ahora vamos a presentarlo. Bueno, como vemos acá ya tenemos el programa en el cual nos va a ayudar a resolver, ¿no? el problema. Entonces, primero vamos a resolverlo por el método numérico para que vean cómo se resuelve, ya que es el último que hemos visto, en la cual acá vemos nuestra matriz, y para resolver la matriz le hemos traído en el Polymath, ¿no? Que es un programa que nos va a ayudar a resolver ese problema. Entonces, como ya tenemos el programa, esta es nuestra distribución de la matriz, y lo que vamos a hacer es hallar el A. Entonces, ese A lo hemos calculado en nuestro Excel, en la cual ustedes también van a tener en la descripción. Estos son los datos que nos dan el problema.
y los valores de la matriz va a salir automáticamente, en este caso el valor de A me refiero, tomando en cuenta los valores que nos piden, ¿no? La densidad que vemos aquí, la gravedad que es 9.81, el delta X, recordemos que era el grosor entre 10, porque estamos tomando 10 puntos, el coseno del ángulo beta, que lo hemos transformado a radianes, perdón, de radianes, claro, y de que por defecto sale el sistema en radianes, ¿no? Y luego, ese es el valor de A que nos va a salir. Entonces, este valor de A le he multiplicado por menos acá. Le he multiplicado porque lo que debemos tener nosotros en la matriz es el valor de menos A, ¿no? Entonces, por eso tenemos el menos A. Entonces, estos datos yo lo copio y yo agarro la primera y lo pego, control B, y ya se pega automáticamente, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, no nos hubieran dado la densidad de 800, sino de 1000, y que el grosor sea 0.06. Entonces vemos cómo cambia todo, ¿no? Y este nuevo valor de A lo copiaríamos y lo pegaríamos aquí, y se pega automáticamente. Y la matriz, como dije, siempre va a ser la misma, ¿no? Lo único que va a cambiar es el valor de A. Entonces, bueno, como esto no es lo que nos pide, vamos a volver al valor anterior, que es este de aquí, ¿no? Este de aquí, y lo copiamos y lo pegamos en el Polymath, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos el valor de la matriz, vamos a proceder a calcular, ¿no? En el Polymath solamente insertamos los datos, el resto lo copiamos con 0, el número de ecuaciones que insertamos es 10, nosotros le podemos aumentar a 11 de repente, y en este caso nos pide 10, entonces solamente vamos a poner 10. En caso también quieran aprender un poco más de Polymath, pueden escribirlo para de repente hacer un tutorial, pero esta es una herramienta que nos va a ayudar bastante en el curso, ¿no? Sí. Entonces, ya que tenemos la matriz, vamos a hallar el x1 hasta el x sub 10, lo hallamos, y nos salen estos valores, ¿no? Los valores del x1 hasta x sub 10, que vendrían a ser las velocidades, ¿no? De b sub 0 hasta b sub 9 en este caso, porque la matriz está definida de esa forma, ¿no? De b sub 0 hasta b sub 9. Entonces yo lo traslado y igual desde y igual a 0, mis valores de x, recordemos que mi x va a ir aumentando conforme va aumentando el y mis valores de la velocidad yo los copio de acá, ¿no? Esto lo puedo copiar y lo puedo pegar acá abajo, y estos valores lo acomodo aquí en esta tabla un poco más fácil de analizar. Y luego grafico estos datos, me va a salir esta gráfica que vemos aquí, ¿no? Con la velocidad numérica. Ahora, con respecto a la solución analítica que era integrar, lo que hemos hecho es trasladar la ecuación anterior, b sub z, que habíamos determinado en función de x. Ese es el perfil de la velocidad. Con los mismos datos vamos a reemplazarlo. También este Excel lo van a tener en el mismo programa, en la misma descripción. Y reemplazamos para cada valor de x, recordemos que para cada valor de x va a ir cambiando la velocidad, y estos valores van a ser de x los mismos que estos valores de aquí, ¿no? Le hemos reemplazado también para 10 puntos, es decir, hemos fraccionado el grosor en 10 partes, y hemos analizado, ¿no? En estos 10 puntos, reemplazado aquí en la ecuación, cuánto vale la velocidad, para que de esta forma comparemos, ¿no? Cuando x vale 0.005, en el perfil analítico vale 0.42 y en el método numérico 0.459, ¿no? Entonces se acerca un poco, pero igual está un poquito lejos. Y nada más, ¿no? Hemos calculado para todo eso. De igual forma, lo único que cambiaríamos nosotros solamente serían los datos, ya que eso sale automáticamente, y el coseno, bueno, los datos nomás, ¿no? Porque estos dos, que es el delta de x, que es con cuánto va aumentando, y el coseno de beta salen automáticos. Estos datos nos modificaríamos y salen las nuevas velocidades, ¿no? Si la densidad vendría a ser 1000, cambia. Si la densidad sería 900, cambia. Si la densidad, en este caso era 800, cambiara, ¿no? Y nada más tocaríamos eso, ¿no? Y ese es el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte lo hemos sacado de una ecuación anterior que pueden revisar, en la cual me salía, ¿no? Densidad por gravedad por coseno de beta por x, y
lo mismo, ¿no? Para cada X va a haber un esfuerzo cortante, y así que lo hemos traído ahí. Y al final mi gráfica le he graficado la velocidad analítica y el esfuerzo corto. Y en la comparación, lo que he hecho es graficar la velocidad analítica, la velocidad numérica y el esfuerzo de corte, obteniendo la gráfica, y mediante el método gráfico puedo notar, ¿no?, que varía un poco al inicio, pero conforme se va acercando al límite, el error disminuye, ¿no? Eso es lo que puedo inferir. Y bueno, creo que sería todo por el día de hoy. Ha sido un poco extensa la clase, pero esperemos que se haya entendido. Igual vamos a hacer más ejercicios, ya no en coordenadas rectangulares, sino en coordenadas cilíndricas, es decir, en secciones que sean forma cilíndrica. Vamos a ver Linode, balance y cantidad de movimiento y otros ejemplos más, aplicando Polymath y Excel, ¿no? Si tienen alguna duda, también lo pueden escribir en los comentarios, o si no, contactarnos, ¿no?, en nuestro Facebook como están. Y bueno, sería hasta la próxima ocasión. Un gusto con todos y adiós. Bueno, eh, vamos a volver ahora aquí. Vamos a continuar con esto. Como vieron ustedes, bueno, existen varios métodos a partir de los cuales yo puedo obtener la variación de o sea, el perfil de velocidad, que es la variación de la velocidad a lo largo del diámetro de la cañería, ¿no? Denme un segundo. Bueno, habíamos visto entonces la diferencia entre flujo laminar y turbulento desde el punto de vista de la forma del flujo, y habíamos definido el número Reynolds para números newtonianos como la relación entre el diámetro, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Y habíamos visto también eh, recién en el video cómo se determinaba un perfil de velocidades para un fluido. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a analizar para el caso de un flujo laminar e incompresible, cómo sería el flujo laminar a través de una tubería. Si ustedes observan la figura, vamos a suponer que acá hay un flujo laminar totalmente desarrollado. ¿Esto qué significa? Que no hay ninguna influencia o no tiene influencia ningún efecto ni en la entrada, y representa una situación de flujo continuo. O sea, el flujo a lo largo y a lo largo de toda la tubería es el mismo. Entonces, un flujo totalmente desarrollado lo vamos a definir con aquel en la cual el perfil de velocidad o el perfil de rapidez no cambia a lo largo del eje del fluido, o sea, es el mismo. Ya habíamos visto que las condiciones para poder obtener la ecuación de cantidad de movimiento en flujo laminar es que
estemos en estado estacionario, o sea, significa esto para aplicar el balance, ¿no es cierto? Para aplicar el balance, el estado debe ser estacionario, o sea, es invariante en el tiempo, eso significa que no hay ningún tipo de acumulación. Y por lo tanto, la conservación de momento dice que la suma de las fuerzas, ¿se acuerdan ustedes que actúan sobre el volumen de control? Es igual a la velocidad de salida del momento lineal menos la velocidad de entrada en el momento lineal, ambos con respecto al volumen de control. Y obviamente esto que tiene que ver con el tema acumulación, que se haría igual a cero. Desarrollando las ecuaciones y sabiendo que la acumulación es cero porque estamos definiendo un estado estacionario, entonces, y sustituyendo los términos por la relación de fuerzas por la relación de presión por el área, la relación de fuerza igual a presión por área, o sea, P por 2πr por delta de R, si vamos a definirlo al área en función del radio, vamos a obtener esta expresión que si separamos e integramos, nos va a quedar que la tensión en Rx es igual a la derivada de la presión respecto de X por el radio sobre 2 más C1 sobre R. Entonces hay que encontrar cuál es el valor de R y para eso sabemos que en el centro del conducto, cuando R es igual a 0 para cualquier valor finito del esfuerzo cortante, será infinito. O sea, físicamente es imposible. Por lo tanto, el único valor real de la constante C1 es que sea igual a 0. Por lo tanto, nos va a quedar esta expresión. Tau en Rx es igual a diferencial de presión sobre respecto de X por R sobre 2. Ahora, si suponemos que el fluido es newtoniano y además recordamos que para flujo laminar el tau Rx no es otra cosa que la viscosidad por el diferencial del volumen, por la diferencial de la velocidad a lo largo de X respecto del radio, y sustituyendo, acá vamos a tener que la derivada de la presión respecto de X por R sobre 2 va a ser igual a esta expresión, o sea, la viscosidad por la derivada de la velocidad respecto de R. Que de nuevo, separando variables e integrando, nos va a quedar en función esta vez de una constante 2. Esa constante la vamos a evaluar en los límites, o sea, en las paredes de la cañería donde no hay deslizamiento. Y esa condición la vamos a llamar condición de no deslizamiento. O sea, el B sub X va a ser igual a 0 en R igual a R. Por lo tanto, la constante 2, cuando Bx es igual a 0, cuando R es igual a R, nos va a quedar que C2, despejando, nos va a quedar que es igual a menos en la derivada de la presión respecto de X por R cuadrado sobre 4 veces la viscosidad. Por lo tanto, reemplazando esto en la expresión de velocidad, de la función velocidad, nos va a quedar una función de Bx en función del radio. Graficando esto, nos va a dar justamente el perfil de la velocidad a lo largo de un ducto de diámetro D o igual a radio R, a 2 veces radio R. Y como ven acá, tiene una forma muy particular. Es la de un perfil parabólico. Ahora, estas ecuaciones no solamente indican que el perfil de velocidad es parabólico, sino que la velocidad máxima va a ocurrir en el centro
de la cañería, o sea, cuando R es igual a 0. Entonces, si R es igual a 0, ahí vamos a tener que la velocidad es máxima. Y la velocidad máxima va a ser igual a menos la derivada de la presión respecto de X de R cuadrado sobre 4 veces mu. Por lo tanto, si yo quiero escribir la función de la velocidad en función de R y también en función de la velocidad máxima, reemplazando, voy a tener que Bx es igual a la velocidad máxima por 1 menos la variable R sobre el radio R elevado al cuadrado. Además, si sabemos que la velocidad promedio es igual a la velocidad máxima sobre 2, dividiendo esto sobre 2 nos va a dar que la velocidad promedio es igual a la diferencial de P respecto de X por R cuadrado sobre 8 viscosidades. Esta ecuación, reordenándola y expresándola en función de la caída de presión a lo largo de la longitud de la cañería, o sea, de P respecto de X, me va a dar igual a 8 veces la viscosidad por la velocidad promedio sobre el diámetro al cuadrado. O colocándolo en función del diámetro, será 32 veces la viscosidad por la velocidad promedio sobre el diámetro al cuadrado. Esta ecuación es la ecuación de Hagen-Poiseuille, y además puede integrarse perfectamente en un tramo determinado del conducto para conocer cuál es la caída de presión, o en otras palabras, cuál es el esfuerzo que yo debo realizar para generar el movimiento en régimen laminar desde un punto 1 a un punto 2. O sea, la fuerza asociada al arrastre sobre un conducto que resulta de un flujo o del flujo de un fluido viscoso. Como habrán visto, esta expresión surge bajo las siguientes condiciones de fluido y de flujo. La primera condición de fluido es que sea newtoniano y que se comporte de acuerdo al principio de continuidad y que el estado sea estacionario. Y las condiciones de flujo son que sea laminar, continuo, totalmente desarrollado y además debe ser incompresible. Bueno, después hay casos particulares de aplicación de esta expresión, pero que lo vamos a tomar cuando ya veamos flujo turbulento y vamos a generar las conexiones que hay con los números adimensionales y la expresión de Hagen-Poiseuille. Bueno, chicos, hasta acá llegamos en la clase de hoy. Con esto ya tenemos bastante material para poder desarrollar los problemas en clase. Así que hasta acá llegamos. Ha sido un placer estar con